Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. En Mateo 19, versículos del 4 al 6 dice: Y él respondió y dijo: ¿No leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y mujer? Y dijo: Por esto dejará un hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El pasaje que acabamos de leer muestra al Señor Jesucristo respondiendo a los fariseos con respecto al divorcio. Estos le preguntan, ya que la ley autorizaba el tema del divorcio, ¿qué opinaba él como maestro? Y el Señor Jesucristo va a dar una respuesta que obviamente apela por la perpetuidad del matrimonio. Hay que tener en cuenta que en tiempos de Jesús y en estos momentos en que estamos viendo el pasaje, era posible encontrar varias causales de divorcio que en realidad serían causas triviales, como por ejemplo algún tipo de conflicto en el hogar, alguna desatención o aplicación de parte de la mujer al respecto, o un levantamiento de voz, etc. Los rabinos sí es cierto que buscaban de alguna manera dilatar el hecho, tratando de que por todos los medios no se llegara a la separación de hecho. No obstante, había respaldo por parte de la ley y por parte de las tradiciones para estas rupturas. La respuesta del Señor Jesucristo, sin embargo, muestra que Él tiene especial interés en que el hogar permanezca junto para siempre. Y entonces esto nos da lugar a pensar en la siguiente pregunta, y la pregunta que viene es: ¿cómo lograr que el hogar pueda permanecer en el tiempo? Tal vez quepa pensar también en que no solo permanezca en el tiempo, sino que permanezca de manera feliz, de manera adecuada. ¿Qué factores son los que ayudan a que se pueda cumplir con estos parámetros? De eso es de lo que quiero hablar. Hoy día quiero concentrarme en 3 factores de los varios que coadyuvan a un matrimonio saludable y perpetuo. Uno de los factores es la madurez emocional. El segundo factor es el respeto. Y el tercer factor que quiero tratar esta vez es la capacidad de resolver problemas. Veámoslo. Veamos entonces el primer aspecto, y este es la madurez emocional. Cuando pensamos en madurez emocional, quizás sea más fácil entenderlo si comparamos con la inmadurez emocional. ¿Y quiénes son inmaduros emocionalmente por excelencia? Los niños. Pensemos un poquito en los niños. ¿Qué comportamientos son típicos? El egoísmo, de repente el pedir las cosas llorando, el hacer puchero, el mostrarse molesto y no querer ceder, etcétera, etcétera. La dependencia de los padres, inclusive. El no poder valerse por sí mismo. El no tener todavía costumbre de ser responsable sobre una serie de cuestiones. Entonces, esto nos lleva a comprender. Muchos matrimonios tienen dificultades justamente por eso. Porque uno o ambos miembros tienen todavía comportamientos infantiles en la relación o para su propia vida en particular. De esto encontramos que cuando tienen una diferencia entre ellos, lejos de poder negociar y conversar y buscar la forma de solucionarlo, se amargan, levantan la voz, pierden el control de su emotividad, tiran de portazos, bloquean la comunicación, dan la espalda, se resienten, practican la ley del hielo, es decir, no te hablo hasta que tú te disculpes, o que si no se disculpa él tampoco yo, o mandan inclusive a los hijos, ¿no? Ya, dile a tu padre, ¿no? O al revés, dile a tu madre que fulano y no sé cuánto. Ese tipo de comportamiento es sumamente destructivo. Para una relación madura, una relación funcional, se necesita justamente madurez emocional. Ambos miembros en la relación
tienen que tener capacidades como adultos de resolver problemas, de comunicarse, de tener control de su propia emotividad. Por lo tanto, si buscamos que nuestra vida matrimonial sea prolongada y poder cumplir el mandato del Señor, tendremos que evaluar qué tan maduros somos a nivel emocional. Tenemos entonces el primer factor, madurez emocional. ¿La tiene usted? Hemos visto ya entonces el primer factor. Veamos el segundo. Ya habíamos mencionado que también es importante el respeto. El respeto es fundamental. Definamos. Se trata de mirar al otro como una persona digna. Es más, el respeto se asocia a otras virtudes, como por ejemplo la admiración. De alguna manera, ese factor sorpresa, ese poder saber que la otra persona tiene una valía, un valor, que a veces podemos considerarlo inclusive mejor que el nuestro, o al menos igual. Por el contrario, la persona que no tiene respeto es aquella persona que muestra desdén por los demás, que mira a los demás como inferiores a sí mismo, o que considera que no tienen las cualidades que él tiene. Y esto deriva en otros vicios de comportamiento, como por ejemplo la insolencia, la dureza a la hora de expresarse de los terceros. Yo he escuchado a varias esposas que se expresan de fea forma con respecto a sus cónyuges. A veces se expresan ellas como si tuvieran una cantidad de hijos y dentro de esa cantidad de hijos se está incluyendo al esposo, a quien lo ven no como el marido, no como una persona responsable y sólida, sino como uno más, ¿no?, de esta camada de gente menor. Estas formas de alguna manera muestran irrespeto. Y resulta ser muy nocivo, porque cuando uno le pierde ese nivel de admiración y uno considera al otro menos digno, sea consciente o inconscientemente, esto da pie al trato insolente, esto da pie a no tener en cuenta las emociones, las peticiones, los acuerdos a los que han llegado, o a desvalorizar las opiniones, etcétera, y etcétera, etcétera. Pueden notar entonces cómo el tema del respeto desemboca en varios beneficios o en varios perjuicios adicionales. Por lo tanto, insisto, en el pasaje que hemos leído se nos dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero para poder permanecer juntos y que sea más sencillo y más sólido el permanecer en el matrimonio por mucho tiempo, nunca puede perderse el respeto por la otra persona. ¿Cómo se practica el respeto? Justamente expresándonos con amabilidad, expresándonos con cuidado, midiendo nuestras palabras. Si nos hemos excedido, el saber pedir perdón, el renunciar al orgullo personal y poder tratar de buscar puntos intermedios, vías de conciliación. ¿Por qué? Porque se respeta a la otra persona. Así que el respeto, de gran importancia para la perpetuidad de la vida matrimonial. Otra consideración que hay que tener con respecto al respeto es esta controversia sobre el machismo y feminismo, ¿verdad? Hoy en día puede que estos sean elementos en boga y haya mucha publicación con respecto a ello. Yo creo en la igualdad. Creo también que hay diferentes roles. Siempre he insistido, yo veo que tanto hombre como mujer es igual, pero a la vez también insisto en que son diferentes. Los hombres no tenemos menstruación, los hombres no podemos gestar, y las mujeres obviamente tampoco pueden cumplir con una serie de cuestiones masculinas. No pueden procrear, por ejemplo, entregando semen. Entonces hay diferencias en particular que hay que tener en cuenta. Pero en la diversidad también encontramos valor. Y hablando del tema del respeto, no se trata de que uno pueda mirar por sobre el hombro al otro. De repente hay muchas damas que se quejan del machismo, pero también hay otras damas que exceden esa preocupación por el tema del machismo hasta el punto que llegan a un desdén que es similar pero desde el otro ángulo.
Ni lo uno ni lo otro estaría bien. El respeto involucra entonces que podamos sentir, podamos pensar, podamos actuar, podamos valorar a la otra persona al margen de su género como un personaje valioso en sí mismo. Y por lo tanto, nuestra relación, nuestro comportamiento con esta persona involucra no afectar, no herir, no dañar, porque la consideramos digna, porque la consideramos valiosa, porque ponemos en alto sus necesidades también, sus necesidades emocionales, los modos comunicativos, etcétera, etcétera. Esto contribuye en el matrimonio. Entonces erradicaríamos muchos problemas matrimoniales si esta manera de mirar estuviera vigente en él. Veamos ahora el tercer y último aspecto que tenemos preparado para ahora. Y pienso en la capacidad de resolver problemas. Mucha gente quiere ser feliz en el matrimonio. Y algunas personas consideran que la felicidad es ausencia de tribulaciones, ausencia de preocupaciones. Pero difiero radicalmente de ello. Los problemas y dificultades en este mundo caído son constantes, son de alguna manera inevitables. Es decir, que si uno pretende formar una vida matrimonial, no hay forma de evitar que haya en algún momento inconvenientes. Los inconvenientes se van a presentar en diferentes formas, por nuestras diferencias de crianza, por nuestras diferentes preferencias y costumbres, de repente por nuestros diferentes apetitos con respecto a la sexualidad, con respecto al tema del manejo del dinero, etcétera, etcétera. Una y otra vez podremos encontrar diferencias, como también falencias, o como, qué sé yo, cuestiones externas que también pueden generar conflicto. Por lo tanto, algo que es inherente a la vida en cualquier relación humana es que va a tener que enfrentarse con ellos, los conflictos. Así que no se trata de ser feliz sin conflictos, sino se trata de aprender a resolverlos. Y para ello entonces es necesaria esa capacidad de resolver problemas. Y para ello hay por lo menos dos estrategias que me vienen rápidamente a la mente. Para una discusión se necesitan dos. Si una persona quiere discutir, pero la otra persona lo evita y da un espacio intermedio hasta que la otra persona se calme, no hay posibilidad de continuar con el conflicto. Entonces ahí tenemos una estrategia a la que se le llama time out en inglés naturalmente, pero es una técnica de psicología. Es tiempo fuera, es decir, vamos a darnos un espacio. Ahorita estoy molesto, no es el momento de hablar. Ahorita estoy molesto, démonos un espacio, calmémonos y reconsideremos esto un poco más tarde. Entonces, una estrategia para poder resolver los problemas es no enfrentar el problema si es que estamos con las emociones demasiado alteradas. Ahí yo entiendo que hay diferentes hormonas, ¿no?, que nos ponen a la defensiva en diversas circunstancias de presión. Entonces, parte del resolver problemas es encontrar el momento adecuado para resolverlos. Otro aspecto relacionado con el tema de la resolución de conflictos es la búsqueda de puntos intermedios, como he venido aludiendo eventualmente. ¿Por qué? Una de las cuestiones que también se relaciona inclusive con la inmadurez emocional y también con el irrespeto, es el hecho de no considerar que la otra persona también tenga algo de razón. Es más, el hecho de querer salir nosotros con el total de nuestra propuesta o requerimiento, sin considerar que la otra persona también podría o debería salir en algo ganando. Puede pensarse en personas autoritarias, en personas dominantes, en personas caprichosas, qué sé yo. Pero la resolución de conflictos supone esa capacidad de poder negociar. Y el negociar involucra que a veces podremos obtener todo lo que esperábamos, pero otras veces también tenemos que aprender a ceder un poco. Y ese es el segundo factor que tiene relación con esto de la resolución de problemas. Hay que saber ceder, hay que saber negociar, hay que saber obtener, pero a veces será entonces encontrar el punto intermedio. Supone la creatividad, supone la comunicación, supone el informarse, el autocontrol, etcétera y etcétera. Entonces, el tercer factor, la resolución de problemas. Aprender a resolver los problemas, no airadamente,
no demandantes, no obsesivos, ni dominantes, ni caprichosos. Todo lo contrario, tratar de ser proactivos en la idea de conseguir paz y llegar a puntos de equilibrio donde ambas partes se sientan relativamente satisfechas. Voy a poner un ejemplo que de repente sea un poco, qué sé yo, trivial, pero ilustra esto. Mucha gente pelea con la televisión, que no sé cuánto, ¿no? El tal programa, yo quiero ver, etcétera, qué sé yo. Antes los horarios estaban establecidos de una manera. ¿Cómo solucionarlo? Hay gente que pelea mucho solamente por esta cuestión, que él quiere ver el fútbol, ella quiere ver la novela, qué sé yo. ¿Y por qué no por turnos? Tan simple. ¿Por qué no grabar? Porque, bueno, una vez se satisface uno, la otra vez el otro en este sentido, y etcétera, ¿no? Entonces, hay formas, y con esta de repente burda, ¿no?, ilustración, estoy tratando de dejar en claro que es necesario, para poder vivir en un matrimonio prolongado, esa capacidad de poder buscar vías intermedias, en saber ceder a veces la totalidad, una parte, otras veces poder y saber ganar el total, y otras veces el ganar solo una parte total. En ese sentido, lo más importante resulta ser que podamos permanecer unidos en el tiempo. Llego entonces al punto donde quiero plantear una serie de preguntas. Hemos hablado de la madurez emocional, hemos hablado del respeto, hemos hablado de la capacidad de resolver problemas. ¿Se siente identificado o identificada con esta información? Si hablamos de madurez emocional, ¿se considera usted una persona madura? Una persona que, haciendo un verdadero análisis y una verdadera autoevaluación, puede decir: sí, efectivamente estoy comportándome como debe comportarse un adulto y no como se comporta un niño. Si su respuesta es afirmativa, bueno, tenemos buen pronóstico para su vida familiar. Por otro lado, en el tema del respeto, ha sucedido que en la relación, con el tiempo, poco a poco se ha ido desgastando esa valorización que se tenía de su cónyuge. De repente había una idealización que se ha ido desinflando con desencanto en el tiempo hasta el punto que se pierde el respeto. Y ahora se expresan duramente. Entonces tenemos que retomar. Es necesario retomar el saber valorar, encontrar aquellos valores de los cuales usted se enamoró, aquellos valores que fueron los que le impulsaron a poder decidir: sí, con esta persona quiero estar para siempre. El respeto es importante. Y más allá, también cabe un poco el tema de la fe en este sentido. Todos somos creados por Dios y como criaturas somos valiosos para Dios. Entonces nosotros debemos también valorar a la creación del Señor, respetar al otro. Y la tercera observación y pregunta está relacionada con el tema de la resolución de conflictos. ¿Qué tan bueno, qué tan buena es usted para resolver los conflictos en el hogar? ¿Se siente de repente en desventaja porque usted constantemente tiene que simplemente quedarse callado, callada y dar el brazo a torcer? ¿O ha aprendido también a expresar sus necesidades de la manera adecuada, con las palabras apropiadas, y llegar a plantear no solamente su punto de vista, sino encontrar unánimemente puntos de solución o elementos intermedios? Estos tres factores son entonces su desafío. Sea madura o maduro emocionalmente, sea respetuoso con su cónyuge, y en tercer lugar, desarrolle la capacidad de solucionar los problemas en vez de prolongarlos y perpetuarlos en el tiempo como a algunos les gusta mucho. Hágalo así y entonces estará en mejores condiciones para un hogar feliz y naturalmente un lugar donde esta felicidad se prolonga en el tiempo. Hagámoslo así. Honremos al Señor. Concluyo entonces, después de haber reflexionado en todas estas palabras, estas ilustraciones,
y en el verso bíblico maravilloso que escogimos para hoy, hemos llegado a la conclusión. Hay abundantes factores que se necesitan para poder tener un hogar feliz y que dure muchísimo en el tiempo, en cumplimiento del mandato del Señor. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pretendo entonces, a través de este nuevo ítem de nuestro canal, #Feliciogar, vamos a ir tocando no menos de 20 puntos que contribuirán como tips para tener un hogar más feliz y que dure en el tiempo. En ese sentido, hoy hemos tratado los primeros 3 temas, que no necesariamente tienen que ser los primeros en prioridad. Los estoy cogiendo de manera aleatoria, pero también tomando en cuenta cosas que puedan aplicarse inmediatamente a nuestra vida. Por lo tanto, ¿cuáles son los primeros 3 factores que quiero que consideremos para que nuestro hogar sea feliz? Consideremos la madurez emocional, que consiste en no ser niños, sino ser adultos en el matrimonio. El segundo factor, la práctica del respeto, que en síntesis es valorar a la otra persona como tan digna como uno es, o inclusive más que uno. Mirarla sin perder la admiración o las condiciones de dignidad en el trato. Por otra parte, y al final no menos importante, la capacidad de negociar, la capacidad de poder resolver problemas para, en vez de perpetuarlos en el tiempo, hacer que simplemente sean suprimidos, veloz y astutamente, no en el mal sentido, sino buscando puntos de consenso donde ambas partes quedan igualmente satisfechas. Pongamos estas cosas en práctica entonces. ¿Lo hará usted? Habiendo entonces tratado estos temas, quiero concluir orando por usted y su hogar. Obviamente, al orar no solo pedimos la ayuda de Dios, de alguna manera también asumimos el compromiso de poner en práctica lo que el Señor nos ha requerido. Oremos entonces. Señor Jesús, te damos gracias por esta reflexión en la que podemos encontrar valores y factores que permiten que nuestro hogar sea cada vez más feliz. Te pedimos que nos ayudes para poder desarrollar la madurez necesaria para esta gran empresa de vida que es nuestro matrimonio y nuestra felicidad en orden a tu voluntad. Te rogamos, nuestro Dios, que nos ayudes también, por un lado, a recobrar el respeto por nuestro cónyuge. Te rogamos también que nos ayudes a valorar a nuestra pareja y a los demás como tan valiosos o inclusive superiores a nosotros mismos, sin caer en un estado de servilismo y de baja autoestima. Te pedimos también, Señor, que nos des la capacidad de poder administrar los problemas. No podemos evitar que las dificultades vengan, pero sí, Señor, podemos aprender a dosificar nuestra conducta, a poder negociar, a poder encontrar creativamente y sabiamente soluciones santas que permitan que podamos continuar viviendo en armonía. Ayúdanos, Señor, en cada una de estas cosas. Así te lo pedimos y bendice este nuevo proyecto, Señor, de #Feliciogar, con el cual pretendemos aportar salud para la familia. Gracias, nuestro Padre, te las damos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra